Capítulo 81. El popular Wel Yang. Hermana Bronya, ¿dónde estamos ahora? Preguntó Sele mientras miraba el paisaje familiar pero a la vez algo extraño que las rodeaba. Había chicas hermosas con uniformes yendo y viniendo por todas partes, y era evidente que se trataba de una universidad. Y además, una universidad femenina y... Las dos chicas que habían aparecido de repente se detuvieron frente a la puerta de la academia de una manera casi mágica. ¿Academia Santa Freya? Bronya miró distraídamente el nombre grabado en la entrada. Recuerdo esta academia. Debería ser la escuela a la que tú asististe en el mundo original, ¿verdad, hermana Bronya? Sele también miró alrededor. Entonces hay muchísimas similitudes entre estos dos mundos. Las dos chicas caminaron por el campus de la Academia Santa Freya. Los muebles familiares e incluso los caminos conocidos hicieron que Bronya sintiera como si hubiera regresado al pasado. Pero la multitud bulliciosa de estudiantes con uniformes completamente distintos a los que ella recordaba y... Esta no era la Santa Freya que ella conocía, porque en el mundo original el ambiente de la Academia Santa Freya era relativamente relajado. Pero, al fin y al cabo, seguía siendo una academia semimilitarizada que entrenaba valquirias para luchar contra el Honkai. Era imposible que todos en la academia estuvieran tan relajados y felices como aquí. Al ver a las estudiantes caminando y charlando bajo el sol en la Santa Freya de este mundo, Bronya sintió como si su corazón se desgarrara. ¡Guau! Es el profesor Welt. Es verdad. Ya terminó la clase el profesor Welt. De repente, la multitud empezó a agitarse, y cada una de las estudiantes comenzó a arreglarse con mucho esmero. Todas se reunieron en una intersección, exclamando emocionadas y... «¡Profesor Welt!». Al escuchar ese nombre tan familiar, Bronya y Sele miraron con curiosidad hacia la multitud entusiasmada. Y, efectivamente, vieron allí una figura muy conocida. ¿Este es el Welt de este mundo? Bronya estaba a punto de avanzar para saludarlo. Pero fue empujada hacia atrás por las estudiantes entusiastas que llegaban una tras otra y... «Profesor Welt, tengo una pregunta que no entiendo muy bien. ¿Podría explicármela?», preguntó una estudiante algo tímida. «Profesor, ¿qué le parece mi ropa de hoy? Me acorté la falda a propósito», dijo una estudiante sexy, incluso levantando un poco el dobladillo con las manos. «Profesor Welt, profesor». Y... En un instante, las fanáticas estudiantes rodearon por completo a Wel Yang, que acababa de aparecer. Bronya miró la escena abarrotada y no pudo evitar que le aparecieran unas gotas de sudor en la frente. Dijo sorprendida. ¿Esta es una popularidad anormal? ¿Qué tipo de existencia es Welt en este mundo? Bronya miró a lo lejos a Welt, que sostenía el libro de texto y parecía completamente perdido entre las estudiantes, y no pudo evitar caer en una profunda reflexión. Obviamente, al igual que el Welt de su propio mundo, estaba lleno de ese aire otaku y, tal vez porque Bronya había trabajado con Welt durante mucho tiempo, sabía muy bien que él tenía la costumbre de procrastinar y que a veces sufría del síndrome de segundo año. Incluso siendo ya mayor, en ocasiones se comportaba como un niño y... Ella pasó por alto de forma inconsciente que, a los ojos de la mayoría de las personas, en realidad era un hombre de alta calidad. Culto, y respetuoso de la ley, con un estatus elevado, como miembro de Anti-Entropy. Y lo más importante, tampoco se veía mal. Era un apuesto hombre de mediana edad con un aire intelectual y... parecía que a Welt le iba bastante bien en este mundo. No hace falta decir que, en una academia compuesta únicamente por mujeres como Santa Freya, incluso unos pocos gatos callejeros machos ya habrían sido esterilizados. Un espécimen masculino raro y de alta calidad como el profesor Welt, por supuesto, era extremadamente popular. Claro que él también estaba bastante angustiado por la admiración de esas estudiantes. Además, cada vez se reunían más frente a él. El efecto secundario de tanta gente era que las chicas se volvían cada vez más atrevidas. Incluso algunas estudiantes muy audaces empezaron a propasarse con Welt, estirando sus manos húmedas y delicadas para tocar su ropa. Wel Yang quería gritar de miedo, pero lo que tenía delante eran pares de ojos y hambrientos y... Ustedes, niñas en plena explosión hormonal. Otra vez bloqueando aquí al profesor Welt. En lugar de liberar sus hormonas aquí, mejor regresen y repasen el contenido del próximo examen. No me culpen por no haberlas advertido. Si alguna de ustedes reprueba el examen, no tendré piedad. Sonó una voz madura desde el otro lado de la multitud. Esa voz y...
Al escuchar esa voz tan extremadamente familiar, las pupilas de Bronya se contrajeron de forma inconsciente. Poniéndose de puntillas, intentó con todas sus fuerzas ver a través de la multitud para confirmar si la dueña de esa voz era la persona que ella recordaba. Por desgracia, la Bronya actual no era la gran pato de figura imponente de los libros posteriores al Honkai. Aunque su cuerpo había crecido un poco en los 2 años posteriores al fin del Honkai, ese crecimiento no era muy evidente y aún necesitaba tiempo. Ah. La profesora ya llegó y vámonos. Virgen por 10.000 años. Ha estado soltera todo este tiempo y ni siquiera nos deja intentarlo. Ese apodo sin duda enfureció a la persona aludida. Oigan. ¿Quién fue el que gritó ese apodo? Atrévete a salir y repetirlo delante de mí. Evidentemente, nadie se atrevió a admitirlo y, finalmente, bajo su aterrador poder disuasorio, la multitud se fue dispersando poco a poco. Estoy a salvo y gracias, profesora Himeko. Welt aflojó la corbata de su cuello. De verdad había sentido que se asfixiaba hace un momento. Por cierto, viejo Yan, sabes perfectamente que atraes demasiada atención, así que no aparezcas solo tan a menudo. Y cuando la multitud se dispersó por completo, Bronya finalmente pudo ver el rostro de la mujer que hablaba. Yo diría que deberías buscar a alguien con quien casarte lo antes posible. Creo que las investigadoras de tu instituto parecen bastante interesadas en ti. Ya que tienes las condiciones, cásate rápido y deja de pasearte delante de mí. ¿O es que quieres que yo, una virgen eterna, sea tu casamentera? Era evidente que estaban bromeando. Los dos debían conocerse muy bien para poder hablar así sin tapujos. ¿Hablas de Edison, Plantier-Schrödinger? El viejo Yan lo negó rápidamente. Profesora Himeko, creo que lo ha entendido mal. Solo somos simples compañeros y... ¿Compañeros? No lo creo. ¿Y por qué siento que hay una chica de cabello verde cuyos ojos prácticamente crecen sobre ti? Capítulo 82. La profesora Himeko. Y tampoco creo que las demás te desprecien tanto. Si te esfuerzas un poco más, quizá puedas conquistarlas a todas y... ¿La de cabello verde? ¿Y que siempre me mira? Entonces no estarás hablando de Planck, sino de la doctora Mobius, ¿verdad? El viejo Yan sonrió con amargura. Profesora Himeko, puede que lo haya entendido mal. La forma en que me mira no es necesariamente admiración y es más probable que me considere algún tipo de valioso material experimental y quiera diseccionarme el cerebro y... Por cierto, profesora Himeko, tu cita a ciegas reciente volvió a fracasar. Wells decidió cambiar de tema a tiempo. Mocoso. Otra vez sacando mis puntos débiles. Así es, cambiar de tema exponiendo las debilidades del otro. Profesora Himeko, si contamos por edad, en realidad yo debería ser mayor que tú y... Precisamente por eso no esperaba que siguieras soltera a esta edad. Luego, su expresión volvió a apagarse. Hace poco conocí a alguien que encajaba perfectamente con mis gustos, tanto en personalidad como en apariencia. Y lo más importante es que me enamoré de él a primera vista. Oh. ¿El árbol de hierro finalmente floreció? Dijo Belt sorprendido. Árbol de hierro, maldito. Estás buscando que te dé una paliza. La relación entre ambos era más bien la de amigos íntimos mezclada con la de malos amigos. Hay solo que era un poco joven, y llegué un paso tarde. Esa persona ya se convirtió en el esposo de alguien más. No hay nada que pueda hacer y... La figura alta, la postura orgullosa, el cabello rojo ardiente y las pupilas ligeramente doradas y todo eso coincidía perfectamente con la persona en la memoria de Bronya. Profesora, Himeko. Y Bronya gritó de forma inconsciente. ¿Eh? ¿Quién me está llamando? Himeko, que estaba charlando con Wei Yan, se dio la vuelta instintivamente. Vio a dos chicas muy familiares no muy lejos y... ¿Ustedes también son estudiantes de Santa Freya? ¿Por qué no llevan uniforme escolar? ¿Y por qué no tengo ningún recuerdo de ustedes? Himeko caminó hacia ellas con pasos cortos y observó atentamente a Bronya. No, y parece que sí tengo alguna impresión de ti. ¿Y puedes decirme cómo te llamas? ¿De qué clase eres? Bronya abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final se transformó en una sonrisa resignada. No es nada, profesora Himeko. Usted me enseñó antes, pero me gradué hace mucho tiempo y es normal que me haya olvidado, explicó Bronya con una sonrisa. Sele, que estaba a su lado, se sorprendió mucho. La hermana Bronya y sonrió así. ¿Y de manera tan natural? Himeko recorrió con la mirada, llena de sospecha, la figura aún pequeña de Bronya de arriba abajo.
Profesora Himeko, ¿por qué siento que está pensando en algo muy grosero? Bronya, manteniendo su carita inexpresiva, miró fijamente a Himeko, que no dejaba de examinar su figura, especialmente su pecho y sus caderas. No pasa nada, come más papaya y bebe más leche. Aún tienes margen para crecer. Himeko le puso la mano en el hombro de manera alentadora. Pero y ya no te queda mucho tiempo, y añadió enseguida, clavándole otro cuchillo directo al corazón. Bronya claramente todavía tenía una oportunidad, y Bronya se cubrió el pecho de forma inconsciente y dio unos pasos atrás. ¿Qué está pasando? La profesora Himeko se comporta de una manera tan obscena. ¿Acaso embellecí demasiado su imagen en mis recuerdos? ¿O es que la profesora Himeko es así cuando no está frente a sus estudiantes? Eso es. Ese hábito de repetir tu propio nombre antes de cada frase. Como si de pronto recordara algo, dijo Himeko. Definitivamente he visto esa forma de hablar en algún lugar. ¿Pero dónde exactamente? Siempre me empieza a doler un poco la cabeza, y dijo, llevándose la mano a la cabeza. Si la profesora Himeko no se siente bien, por favor vaya cuanto antes a la enfermería, y dijo Well a tiempo desde atrás. Well, no me subestimes. Después de todo, fui soldado y luché en el campo de batalla antes. Este pequeño dolor no puede conmigo. Y Himeko se masajeó las sienes. Pero sí, realmente debería irme. Tengo clases después. Entonces, pequeña Bronya, da una vuelta tranquila por tu antigua escuela. No te molestaré. Si necesitan algo, pueden buscar a este tipo, porque está muy desocupado. Y Himeko señaló a Welt antes de irse. Profesora Himeko, yo también estoy ocupado, y vale, el resto del recorrido por la academia para estas dos jóvenes damas quedará en mis manos. Bajo la intimidante mirada de Himeko, Welt cambió rápidamente sus palabras. Bronya y Welt miraron la elegante espalda de Himeko al alejarse, se miraron entre sí y suspiraron al mismo tiempo. Es una persona realmente genial, opinó Sele con una perspectiva distinta, mirando con admiración la espalda de Himeko. Señor Welt, mi hermana y yo aún tenemos otras cosas que hacer, y Bronya no quería quedarse aquí por mucho tiempo. Esperen, y señoritas, tengo una pregunta para ustedes. Welt se acomodó ligeramente la ropa, que había quedado algo desordenada tras ser jaloneada por las estudiantes. Luego dijo. Señoritas, ustedes no son de este mundo, ¿verdad? ¿Qué? Bronya quedó realmente sorprendida esta vez. Como era de esperarse del señor Welt, y no importa en qué mundo esté, sigue siendo tan impresionante y, por el tono de su voz, ustedes dos me conocen de otros mundos. Qué interesante. Y Welt reflexionó unos segundos. Luego continuó. No es nada especial. Simplemente noté que ustedes aparecieron en la puerta de la escuela como si se hubieran teletransportado, y instintivamente quise acercarme a preguntar, pero fui bloqueado por los estudiantes. Welt suspiró. La verdad es que nunca he tenido una verdadera sensación de realidad en este mundo. Hasta que las vi hoy, por fin sentí un poco de certeza. Tal vez y yo tampoco soy de este mundo, dijo Welt. Las dos damas debieron venir a este mundo con algún propósito, ¿no? Si hay algo en lo que pueda ayudar, no duden en decírmelo. Y Welt empujó sus gafas, y bajo ellas brilló una luz de sabiduría. Claro, también quiero una pequeña compensación. Si pueden, me gustaría que me contaran las diferencias entre los dos mundos y sobre el yo del otro mundo. Se le miró a su hermana Bronya con cierta preocupación. No hay problema, señor Welt, respondió Bronya sin dudarlo. Oh. ¿Aceptaste tan rápido? Parece que yo también soy una persona bastante confiable en el otro mundo. No es exactamente así, y Bronya agitó la mano. El señor Welt del otro mundo suele holgazanear bastante en el trabajo. Algunos de los asuntos que le entrego tardan mucho en resolverse. Solo estaba pensando que, si después de terminar el asunto del capitán añadimos también al señor Welt de este mundo, ¿no aumentaría la eficiencia del trabajo? Welt solo se quedó en silencio. Capítulo 83. Rita no puede levantarse de nuevo. Señor Sora, ¿puede pasarme la manga pastelera? Rita y Sora estaban otra vez ocupados en el vestíbulo del primer piso de la pastelería. En los últimos días había habido muchísimos clientes. Para ser sincero, si no fuera por Rita, que había estado ayudando todo este tiempo, Sora quizá de verdad habría considerado contratar a más personal. Aunque Sora era muy capaz, no podía encargarse de todo él solo en la tienda. La cooperación tácita entre ambos a veces provocaba malentendidos entre algunos clientes habituales.
Incluso hubo quienes pensaron que él y Kiana se habían divorciado y que Rita era su nueva novia. Ante eso, Sora solo podía sonreír y explicar pacientemente, uno por uno, que Rita, quien estaba ayudando en la tienda, era solo una amiga de Kiana. Como el negocio había estado demasiado ocupado últimamente, ella había venido a echar una mano. Siendo una persona recta y honesta, Sora no tenía nada que temer, y así logró sofocar esos rumores que apenas comenzaban a surgir. Rita, aquí tienes la manga pastelera y Sora le pasó la manga llena de crema blanquecina. En el momento en que sus manos se tocaron, Rita, intencionalmente o no, rozó suavemente la palma de Sora con los dedos. Ese gesto juguetón hizo que Sora sintiera como si lo hubiera electrocutado, y retiró la mano de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Tengo electricidad estática en el cuerpo? Rita lo miró con sus grandes ojos húmedos mientras él apartaba la mano. No es nada y quizá reaccioné de más. Sora respiró hondo y miró a Rita, que tenía una expresión completamente inocente. Tal vez solo estoy siendo demasiado sensible y... Pero siento que hoy Rita está actuando un poco extraña. Sora le dio la espalda a Rita, intentando calmar la leve inquietud en su corazón. Rita observó la espalda de Sora y sonrió en silencio. Ya sin ocultar sus emociones, el ardor en sus ojos parecía capaz de atravesar la ropa de la persona frente a ella. Rita se lamió los labios de forma sugerente. Capitán, no puedes huir y... Luego se dio la vuelta, luciendo igual que siempre. Aunque, si alguien mirara con atención a Rita en ese momento, notaría que sus largas piernas cubiertas por medias negras se rozaban ligeramente entre sí de vez en cuando, revelando su propia agitación. Rita exhaló suavemente, con las mejillas un poco sonrojadas, y le dijo a Sora. Me siento un poco indispuesta. ¿Puedo subir un momento a descansar? Sora se giró y vio el rostro ligeramente enrojecido de Rita y sus ojos algo desenfocados. De inmediato, con gesto preocupado, puso el dorso de la mano sobre la frente de Rita y frunció ligeramente el ceño. Está un poco caliente, es cierto, y... ¿Has estado muy cansada últimamente? Dijo con algo de culpa. Te he pedido ayuda demasiadas veces estos días y quizá la carga de trabajo ha sido demasiado intensa. Estas tareas no son nada. Rita cruzó los brazos sobre el pecho, presionando sin querer el frente de su uniforme, haciéndolo más llamativo y magnífico. Tengo la costumbre de dormir desnuda y la voz de Rita era más seductora de lo habitual. Sus grandes ojos brillaban con un velo húmedo. Puede que haya cogido un pequeño resfriado. Hoy Sora se tocó la nariz con incomodidad y desvió un poco la mirada. Era evidente que, bajo la guía intencional o no de Rita, la mente de Sora había vagado hacia pensamientos poco apropiados para una situación formal y, después de todo, era naturaleza humana. Pero esa breve asociación hizo que Sora se sintiera culpable. Sora. La señorita Rita confió en ti y te contó sus pequeños hábitos de vida sin reservas. Y tú aquí pensando cosas inapropiadas sobre ella. ¡Qué desvergonzado! Tras reprenderse a sí mismo a fondo, la mirada de Sora volvió a aclararse, a pesar de la expresión seductora y algo decepcionada de Rita. Ah, ya que no te sientes bien, señorita Rita, hoy deberías descansar bien, dijo Sora rápidamente. Es solo una molestia menor, no es nada, y Rita apenas había terminado de hablar cuando desde las escaleras que llevaban al segundo piso se oyó una voz. Si estás enferma, deberías descansar. Si la gente supiera que la señorita Rita está indispuesta y aún así la dejamos trabajar, pensarían que somos unos jefes terribles. Kiana, con su gran vientre de embarazo, bajaba lentamente las escaleras desde el segundo piso. Después de hablarle a Rita, Kiana se giró hacia Sora con una sonrisa traviesa. ¿No crees lo mismo, querido y esposo? La expresión coqueta y juguetona de Rita mostró un atisbo de oscuridad, imperceptible para los demás. En ese momento, la actitud de Kiana se parecía a la de un gallo victorioso. Por supuesto, Sora, que no percibía las corrientes subterráneas, solo vio que su esposa parecía estar de buen humor. Kiana, deja de hacer tonterías y hay gente aquí, y Sora, abrumado por el afecto provocador de su esposa, solo pudo fingir que la reprendía. Pero más que un regaño, sonaba como una muestra de cariño. Lleva a la señorita Rita arriba, trae el botiquín y dale algo de medicina para que descanse bien. Está bien, capitán. Kiana caminó lentamente hacia Sora, señaló sus labios y lo miró con expectativa. Hay gente aquí, y Sora, siempre algo tímido, lanzó a Rita una mirada sutil y disculpándose. Rita respondió con una sonrisa, aunque esta parecía algo forzada.
Bajo el mostrador, sus manos apretaban con fuerza el dobladillo de su uniforme de sirvienta, casi a punto de rasgar la tela finamente confeccionada. Sora volvió a mirar a su esposa y vio a Kiana haciendo un puchero de frustración. Parecía que no se iría hasta que él la besara. Al final, suspiró con impotencia y rozó suavemente la frente de Kiana con sus labios. «Pórtate bien y pronto vas a ser madre, deja de hacer travesuras», dijo, y luego extendió la mano para acariciar el enorme vientre de Kiana. En unos días irían al hospital para el parto, y ahora incluso podía sentirse claramente el movimiento del bebé en su vientre. La pequeña vida en su interior parecía estar dándole pataditas y... Capítulo 84. El pasatiempo de Rita. Kiana extendió la palma de la mano hacia su frente con cierto desagrado y la presionó justo en el lugar donde su esposo acababa de besarla. Luego llevó la mano a los labios y la besó con fuerza. «Esto es solo la mitad. La otra mitad me la tienes que dar por la noche» y... Rita, que estaba de pie a un lado, apenas pudo contener la sonrisa en su rostro. Solo podía quedarse allí sonriendo mientras apretaba los dientes. Sus ojos estaban muy abiertos y, sin darse cuenta, se llenaron de venas rojas. «Señorita Rita, venga rápido conmigo al segundo piso para tomar la medicina y descansar», dijo Kiana, muy satisfecha consigo misma, mientras tomaba la mano de Rita. Después, sin darle oportunidad de objetar, la llevó escaleras arriba y... Esta vez, Rita no rechazó la actitud algo autoritaria de Kiana. «Entonces, hoy has trabajado duro, señor Sora». Rita sonrió y se inclinó ligeramente hacia él. El gesto parecía la breve despedida de una doncella hacia su amo. Luego, sin vacilar, se dio la vuelta y siguió a Kiana hasta el segundo piso y... «¿Por qué siento que hoy estas dos están peleando?» Sora se rascó la cabeza con confusión. «Señorita Rita, me refiero a la valquiria de Schixal». Rita y Kiana regresó al segundo piso y se sentó en el sofá de la sala. «Señorita Kiana, ¿de qué está hablando?» Rita se cubrió la boca y soltó una risita, aunque esa sonrisa se veía falsa desde cualquier ángulo. «¿Qué valquiria? No sé nada de eso. Yo solo soy una pequeña sirvienta». Lo que recibió a cambio fue la expresión de Kiana. «Sigue actuando, ya veremos». Justo hoy no hay nadie más en la tienda. La hermana Durandal fue a informar a la sucursal de Schixal para encargarse de algunos asuntos. «Tú sabes mejor que yo cuánto tardará en volver». Sirin fue enviada a una escuela cercana. «Papá y mamá están fuera disfrutando de su propio mundo y todavía quieres seguir actuando, señorita Rita». Rita suspiró con impotencia. ¿Por qué Kiana tuvo que destaparlo? «Si tú sigues haciéndote la tonta y yo finjo no saber nada, ¿no sería mejor para las dos?» Rita se sentó junto a Kiana. Con las piernas cruzadas, la dócil gatita que parecía una sirvienta ahora desprendía un aura peligrosa, como la de una leona. Kiana se dejó caer agotada. ¿Fingir no saber nada? ¿Solo vas a seducir al capitán? Por favor, Rita, ahora él es mi esposo, tenemos certificado de matrimonio. Kiana habló con dureza, aunque su tono tenía un deje de culpa. Rita se quedó sin palabras por un momento y admitió que sentía celos. Entonces, la escena cayó en un silencio extremadamente incómodo y... «Ya sabías que nosotras vendríamos. Entonces, ¿por qué no hiciste ningún preparativo?» Rita, que finalmente no pudo soportar más la atmósfera extraña, fue la primera en hablar. «¿Cómo iba a prepararme? Quería cerrar la puerta, pero ustedes la forzaron y entraron». El rostro de Kiana ahora parecía lleno de una iluminación casi trascendental. Como si hubiera visto a través del mundo. «También sé lo que sientes por el capitán, igual que tú sabes lo que yo siento por él», y dijo Kiana lentamente. «No tengo ninguna razón para impedir que te acerques al capitán». «¿Eh?» Un signo de interrogación pareció surgir lentamente sobre la cabeza de Rita. «¿Entonces planeas rendirte?» «¿Cómo va a ser eso?» Kiana le sacó la lengua a Rita. «¿Con qué estás soñando? No tener razones para detenerte no significa que no quiera detenerte». Kiana dio unas palmaditas a su armadura frontal, que parecía haberse inflado debido a su segundo desarrollo causado por sus recuerdos. «¿Sabes? Yo fui la primera en descubrir al capitán, así que definitivamente seré la primera esposa». «¿La reina?» Rita se cubrió la frente. «¿Crees que esto es algún tipo de drama de palacio?» Además, y Rita miró a Kiana, «piensas así porque tú ya estás satisfecha y... otros han pasado hambre durante mucho tiempo», dijo Rita con tristeza. «Puede que no estén dispuestos a compartir contigo».
El cuerpo de Kiana se tensó un poco, y parecía rendirse. No había nada que pudiera hacer. Cuando descubrí al capitán por primera vez, quería decírselo a todos y no esperaba quedar atrapada en la vida diaria de estar sola con el capitán y pensé, disfrutaré unos días más a solas con él y luego se lo contaré a todos y, como resultado, me casé accidentalmente con el capitán pocos días después y pensé que se lo diría a todos después de casarnos, de ir de luna de miel y de confirmar mi identidad y luego Kiana tocó su vientre y sonrió con vergüenza. No esperaba que la puntería del capitán fuera tan precisa y pensé que se lo diría a todos después de dar a luz y después de dar a luz que ni siquiera la perfecta sirvienta Rita pudo controlar su temperamento en ese momento. ¿Quieres esperar a que tu hijo tenga 18 años para decírselo a todos? ¿Y si para entonces aún no lo han descubierto, vas a esperar a que tus propios hijos tengan hijos? Rita suspiró. Los humanos son criaturas realmente egoístas. Hablas como si no fueras humana y se quejó Kiana en voz baja. Cállate, tú, que en cierto sentido ya no eres humana en otro mundo. Rita fulminó a Kiana con la mirada. Kiana cerró la boca de inmediato, pero luego preguntó con curiosidad. Entonces si los demás quieren tener al capitán solo para ella sí. ¿Y tú, Rita? Kiana miró solemnemente a la sirvienta sentada a su lado. ¿Qué piensas tú? Al oír esa pregunta, una sonrisa encantadora apareció en los labios de Rita. Incluso Kiana tuvo que admitir que la sirvienta frente a ella tenía la capacidad de despertar los deseos más primitivos de los hombres. Rita abrió sus seductores labios y dijo lentamente. Tengo muy claro cuál es mi posición. Solo soy una sirvienta al lado de mi amo y... Kiana frunció los labios al escuchar eso. Hablas muy rectamente, pero es porque te gusta la sensación de hacer cosas a espaldas de los demás. Kiana pareció recordar algo desagradable y dijo con enojo. Igual que cuando estábamos en el Hiperión. Siempre te gusta estar en lugares donde nadie puede verte, pero estando muy cerca de otros. Buscando emoción con el capitán. Kiana lo expuso sin piedad. Capítulo 85. El plan de Rita. Ante la descripción de Kiana, Rita se quedó realmente sin palabras. La doncella lo pensó con cuidado en su mente y, viéndolo así, parecía ser cierto. Entonces, si mi experiencia es así. Rita sintió que quizá estaba un poco confundida. Pero ahora que lo pensaba, cuando estaba en el Hiperión en el pasado y, a menudo hacía movimientos muy sutiles para provocar al capitán delante de otras personas. Admiraba la expresión sonrojada y paciente del capitán y siempre se detenía justo a tiempo cuando el rostro del capitán se enrojecía de excitación y ya no podía contenerse y Rita bajó lentamente la cabeza. Un leve rubor apareció en sus mejillas, y se sostuvo el rostro, que estaba ligeramente caliente, con ambas manos. Especialmente aquella vez en el gimnasio, cuando Lady Durandal estaba de espaldas a ella y al capitán y haciendo sentadillas con pesas. Ella notó la mirada esquiva del capitán, como la de un chico adolescente, queriendo mirar pero sin atreverse y, entonces, con la excusa de ayudar al capitán a corregir su postura, se acercó más y, intencional o inconscientemente, rozó ligeramente al capitán varias veces con la armadura frontal de su pecho. Ahora que lo pienso, ¿fue porque el comportamiento de ese momento era demasiado estimulante? ¿O porque la víctima de entonces era en realidad Lady Durandal? No. No. Rita, despierta. Ahora no es momento de pensar en estas cosas caóticas y Rita se obligó a reprimir la inquietud de su corazón. Eres muy observadora. Pero si ya te habías dado cuenta en ese momento, ¿por qué no me detuviste? En los ojos de Rita apareció un atisbo de sorpresa, y luego fingió comprender. Oh. ¿Podría ser que Kiana ahí? Oye, oye. Gritó Kiana, con el rostro rojo. No me eches la culpa. Rita sonrió con picardía. Aún no he dicho nada y señorita Kiana y... Rita sonreía, mientras Kiana se sonrojaba y guardaba silencio. Tras un largo silencio, Kiana finalmente dijo. El pasado es pasado, y el presente es ahora y... Rita asintió y añadió. Sí, ahora es ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Kiana percibió claramente que Rita tenía otras intenciones. Señorita Kiana, creo que entre nosotras hay otras opciones además de la hostilidad. Rita volvió a sentarse en el sofá, junto a Kiana. ¿Otras opciones? En los ojos de Kiana había curiosidad, pero también una fuerte vigilancia. Nadie podía adivinar qué estaba planeando Rita. Es simple.
No tenemos ninguna razón importante para ser enemigas, ¿verdad? Dijo Rita con intención. Después de todo, ahora no es el momento de luchar juntas contra el Honkai. Mientras las propias artes marciales sean fuertes, eso es suficiente. Rita expresó lentamente lo que pensaba. En el proceso de luchar por el capitán, quizá podamos usar la fuerza para atarlo a nuestro lado. Pero la premisa más importante es que no podemos ir en contra de la voluntad del capitán y, después de todo, un melón forzado puede calmar la sed temporalmente, pero no es una solución a largo plazo. Obviamente, las otras valquirias, ya cegadas por la situación, no se dieron cuenta de esto. Al final, no se me ocurre ningún otro desenlace más que arruinar la vida del capitán, que no tiene recuerdos del Honkai, dijo Rita lentamente. Además, Kiana, has sido favorecida por el capitán durante tanto tiempo, y ahora no estarías dispuesta a compartir su amor con otros, ¿verdad? Su voz persuasiva era como el susurro de un demonio. Entonces Rita se volvió hacia Kiana. No te preocupes. No codicio tu posición como esposa legal, ni te molestaré. Mi petición es muy simple. Solo necesito que reserves un lugar para mí, una pequeña doncella, en esta pequeña pastelería y... Se acarició la mejilla con una mano y se lamió los labios con la lengua de forma hambrienta, como si fantaseara con un hermoso futuro. Después de todo, una esposa no es tan buena como una concubina, y una concubina no es tan buena como una amante, y esta es una debilidad que los hombres no han podido controlar desde la antigüedad. Kiana quedó en silencio en ese momento, claramente impactada por las palabras de Rita. Al mismo tiempo, las palabras de Rita también encendieron una chispa de ambición en el corazón de Kiana. Kiana, necesitas aliados. Rita extendió la mano y tomó la palma, un poco más grande, de Kiana. Como dije antes, ganar esta guerra no depende de la fuerza bruta. Creo que las otras ya vienen en camino, y el tiempo se nos acaba. Rita se levantó lentamente. Por cierto, Kiana, y quizá haya algo que no sabes. Rita sonrió y miró hacia atrás. La última vez, hace unos días. Cuando Mei dijo que había encontrado pistas sobre el capitán y, si no hubiera sido por mí, me temo que el capitán ya habría sido presionado y ejecutado en la cocina del bar del primer piso por la impaciente señorita Mei. Parece que a veces una calidad de habitación y un aislamiento acústico demasiado buenos no son algo positivo. ¿Qué? Esta vez Kiana estaba tan sorprendida que no pudo controlar su expresión. ¿Cómo pudo Mei hacer algo así? Rita miró a Kiana con una expresión que decía sabes que eso no es algo correcto y, logrando que Kiana volviera a callarse con rabia. Haciendo esto no es una traición encubierta a Durandal, que siempre ha estado de tu lado, dijo Kiana. Para evitar que las principales fuerzas de combate de la Tierra se perdieran en esta operación y Lady Durandal, la obispa Teresa y la señorita Raven no participaron en esta misión, por si acaso. Entonces debería agradecer que tengo 2 oponentes menos. Kiana suspiró. Creo que tu alianza conmigo es temporal. Para conservar la lucha por el capitán para Durandal, la próxima oportunidad será real, ¿verdad? Rita no negó esa afirmación. Hay una parte de razón en eso y, al oír esto, Kiana volvió a caer en silencio y... Pero había algo que Rita había dicho que era totalmente cierto. En efecto, ahora Kiana era demasiado débil y estaba sola. Necesitaba la ayuda de aliados. Además, como antigua integrante del trío del Hyperion, Kiana sabía muy bien que, bajo la apariencia normal de Mei, en realidad se escondía un rasgo ligeramente yandere. Bajo la expresión fría de Gronja, también había un corazón apasionado. De hecho, algunas de las palabras anteriores de Rita habían tocado profundamente el corazón de Kiana. Por ejemplo, una vez que has recibido todo el amor del capitán, no estás dispuesta a ceder ni siquiera un poco. Incluso si Rita solo quisiera comer algunas de tus sobras, dudarías. Capítulo 86. Verdaderos aliados. Mientras Kiana reflexionaba en su interior, Rita permanecía de pie a su lado, esperando su respuesta. Después de todo, Rita tenía plena confianza en el precio que había ofrecido. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de Rita vibró. En este momento, Rita sacó su móvil con un poco de fastidio y se sorprendió al descubrir que era Otto, el obispo destinado de este mundo, quien había dejado de buscar la muerte debido al amor que guardaba en su corazón. Kiana, y discúlpame un momento, dijo Rita con cortesía. Instintivamente evitaba discutir muchos asuntos importantes de Schixal delante de Kiana, una forastera.
Rita salió educadamente del vestíbulo del segundo piso y regresó a su habitación temporal, también en el segundo piso. Al mismo tiempo, eso le daba a Kiana un poco de tiempo para pensar a solas. El cielo exterior se oscureció de repente, y todo el salón adoptó de pronto un sospechoso tono púrpura. ¿Qué pasa? ¿Te sientes angustiada? Otto apareció de repente en el sofá frente a Kiana, lo que realmente la tomó por sorpresa. Tras mirar a su alrededor, Kiana dijo con impotencia. ¿Otra vez han salido todos? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Eso es un poco injusto. Una marioneta del tamaño de un dedo saltó de repente desde detrás del vaso de agua sobre la mesa del salón, girando como si bailara ballet. Después de todo, fuimos nosotros quienes te ayudamos a llegar a este mundo al principio y... Kiana miró en silencio a la muñeca de madera del tamaño de la palma de la mano y le dio un suave golpecito en la cabeza con los dedos. Eso duele. ¿Qué estás haciendo? La pequeña muñeca se cubrió inmediatamente la cabeza, que tenía algunas grietas, y cayó al suelo. No digas que eres adorable aunque hayas terminado así, dijo Kiana con sorna. Yo también soy una Herscher. Aunque al final fui derrotada por ti y no podrías al menos mostrarme un poco de respeto. La pequeña marioneta, de apenas el tamaño de un dedo, protestó con enfado. El televisor del salón comenzó de repente a parpadear con interferencias, y luego varias luces verdes se entrelazaron en la pantalla. Una figura humana que parecía perder fotogramas de vez en cuando y se veía algo irreal apareció frente al televisor. ¿Elicia? Kiana miró la forma de la Herscher de la corrupción y dijo con curiosidad. Ya que te has convertido en esto, el tono de color solo es un poco diferente. Así es, la Herscher de la corrupción frente a ella había vuelto a adoptar la apariencia azul violácea de Elicia, un color completamente opuesto al de la verdadera dama elfa rosada. La puerta del salón se abrió lentamente, atrayendo de inmediato la atención de Kiana. ¿Por qué todavía tengo que ir a la escuela? Sirin, con el cabello púrpura y una expresión de desagrado, entró desde afuera. Aún llevaba el grueso uniforme escolar típico de China. Sirin. Kiana miró a Sirin, que vestía el uniforme escolar que había visto esa misma mañana, y dijo, cubriéndose la frente con la mano. Debería haberme dado cuenta hace tiempo de que tú, como Herscher del vacío, también tendrías los recuerdos del pasado y... ¿Así que he estado ignorándolo todo este tiempo? Al oír eso, Sirin no pudo evitar quejarse. Además de ese capitán, ¿hay alguien más en tus ojos? Llámalo cuñado. Estás faltándole el respeto a tu hermano mayor. Kiana reprendió suavemente a Sirin. Por supuesto, afuera solo era relativo. Kiana ya había descubierto hacía tiempo que este no era el mundo real, sino una existencia más parecida a su propio espacio de conciencia. Entonces, ¿qué quieren hacer reuniéndose aquí otra vez? Dijo Kiana con cansancio. Déjenme decirlo de antemano. Ahora no tengo energía para ocuparme de ustedes. Tengo muchas cosas que atender después. ¿Muchas cosas? ¿Solo robar hombres? La marioneta saltó frente a Kiana y la provocó. Como dice el refrán, el fuego no se puede ocultar. Mira, ahora te has quemado tú misma. Kiana lanzó una mirada a la pequeña marioneta sobre la mesa. Realmente no entendía por qué, aunque se había encogido, seguía sin controlar su boca. ¿De verdad tenía que desmontarla ella misma? No hagan un escándalo aquí. No nos queda mucho tiempo. ¿No podemos hablar tranquilamente? Otto, al lado, ya no pudo soportarlo más. Se levantó, tomó un vaso de cristal transparente y cubrió a Pinocho con él. Además, muy considerado, tomó unos cuantos libros y los colocó encima del vaso. Dejando a la pequeña Pinocho luchando dentro, golpeando el vaso con todas sus fuerzas. Gracias a ti, las conciencias remanentes de nosotros, que originalmente estaban atrapadas en el núcleo, han podido moverse libremente durante un tiempo últimamente. Otto sonrió y explicó la situación actual. Aunque algunos lo están pasando bastante bien. Miró a Sirin con su uniforme escolar y a la Herscher que proyectaba la apariencia de Elicia. Por supuesto, también hay personas que no lo están pasando tan bien en este mundo. Otto sonrió y miró a la marioneta atrapada bajo el vaso, que solo tenía el tamaño de un dedo. Si no recuerdo mal, cierto sujeto fue llevado por un gato salvaje y casi desmontado. Al oír las palabras de Otto, la pequeña Pinocho, que estaba luchando por golpear el vaso, se desinfló de repente, como si hubiera perdido toda su energía. Entonces, ¿cómo te va a ti en este mundo, Otto?
Preguntó Kiana con curiosidad al otro que hablaba allí. Yo. Simplemente me convertí en un espectador y le entregué todos mis recuerdos al yo de este mundo y sus pupilas verdes mostraron una expresión de nostalgia. Después de todo, mi deseo ya se ha cumplido, así que no importa si puedo salir o no. Pero sigo siendo útil. Otto señaló en dirección a Rita. La llamada que hizo que Rita se fuera hace un momento la hizo el yo de este mundo, a quien se lo pedí. La sugerencia de Rita de hace un rato puede haber estado mezclada con algunos motivos egoístas, pero tenía razón en una cosa. Necesitas aliados, y deben ser aliados en los que puedas confiar y lo curioso es que, vivamos bien o mal en este mundo, ninguno de nosotros quiere que los forasteros nos perturben. Así que Otto señaló a las antiguas Herscher presentes en la sala. En este asunto, nosotros somos tus aliados más firmes. ¿Que las antiguas Herscher vengan a ayudarme? Kiana sintió que era un poco ridículo, pero al pensarlo detenidamente, este método sí que era viable. Mientras Kiana reflexionaba, sus ojos, que originalmente estaban llenos de tristeza y preocupación, comenzaron a brillar poco a poco. Entonces, ¿y cuál es el precio? Kiana no creía que existiera un almuerzo gratis en este mundo, especialmente al enfrentarse a estos complejos villanos. Capítulo 87. ¿Plan? ¿El precio? La pequeña marioneta de madera, que se había convertido en una especie de pulgarcita alternativa, giró la cabeza 360 grados y dijo con voz baja. Por supuesto, todo lo que tienes y... Otto sacó de quién sabe dónde un matamoscas y golpeó a Pinocho sobre la mesa como si estuviera aplastando una plaga. Oye, yo también soy una Herscher. Somos colegas, ¿podrías al menos darme un poco de cara? Pinocho se levantó y gritó indignada. Luego y paz. La marioneta volvió a quedarse en silencio. Por favor, no hagas el ridículo mientras hablamos de algo importante, dijo Otto, guardando el matamoscas como si nada hubiera pasado. Después, el hombre rubio volvió a mirar a Kiana. Solo esperamos poder movernos con mayor libertad en este mundo. Y lo que tú debes hacer es compartir el poder con nosotros durante un tiempo. Otto se acomodó lentamente la ropa. Por supuesto, esto es solo temporal. Al fin y al cabo, nosotros seguimos siendo parte de ti. Como propietaria, sigues teniendo el derecho de controlarnos o privarnos de ello en cualquier momento. ¿Qué te parece? Piénsalo y deja que manejemos este problema por ti. Kiana se levantó con su enorme vientre. Parece que no tengo una opción mejor, ¿no? Pero dejemos algo claro primero. Soy una clienta difícil de atender, dijo Kiana. Aunque instintivamente sentía que Otto, frente a ella, no estaba diciendo toda la verdad, como si estuviera ocultándole una parte. Por supuesto, nuestro servicio te dejará satisfecha, respondió Otto, o más bien los restos que permanecían en el núcleo de la Herscher. Ah, cierto, también necesitamos pedir prestado al capitán de nuestro querido Hyperion. Naturalmente, no le causaremos ningún daño. Obispo Otto, ¿tiene alguna instrucción? Rita sacó su teléfono móvil en la habitación. Su tono era muy formal y respetuoso. Al mismo tiempo, en sus ojos había una fuerte curiosidad. ¿El obispo de este mundo sigue con vida? Y parece que su personalidad no es tan severa y... Nada en particular. Y Rita, hace tiempo que no me reportas. La voz familiar y ligeramente provocadora llegó desde el otro lado del teléfono. ¿Has encontrado alguna dificultad? Reportar y... Rita reflexionó un momento y finalmente encontró ese contenido relacionado en un rincón poco llamativo de su memoria. Era la orden que el obispo Otto me dio antes de que me acercara al capitán en este mundo. Vigilar cada movimiento del capitán y de Kiana, y reportar cualquier situación especial a tiempo. Lo siento, su excelencia el obispo, he sido negligente. Y Rita respiró hondo y se sintió muy culpable. Incluso durante el tiempo que pasó con el capitán en este mundo, había sido demasiado feliz para irse y... Tanto que, a veces, incluso olvidaba el trabajo y... Permítame ordenar la situación concreta más tarde y... Antes de que Rita pudiera terminar de hablar, un fuerte estruendo se escuchó desde abajo. ¿Ese sonido? ¿Vino de la cocina del primer piso? Capitán. Rita colgó inmediatamente el teléfono y corrió hacia el primer piso. Hola. Rita, ¿qué pasó? Quizás por la preocupación, Rita pasó por alto por completo algunos detalles sospechosos, como el hecho de que Kiana, que se suponía debía estar en el salón del segundo piso, ya no estaba por ningún lado y... Cuando Rita llegó al primer piso, descubrió que la acogedora pastelería estaba llena de un humo acre. ¿Una bomba de humo?
Rita se cubrió de inmediato la boca y la nariz, con una luz fría brillando en sus ojos. ¿Quién es? ¿Cómo se atreven a atacar al capitán? Rita reprimió la incomodidad, se agachó en el suelo y recogió un cuchillo de mesa que había salido volando por la explosión y había golpeado sus pies. Ya sea como una valquirie de élite del mundo de Schicksal, o como una de las pocas personas en este mundo cuyas habilidades podían considerarse de las mejores entre la gente común y Rita no era alguien a quien cualquiera pudiera manipular. Rita. ¿Te atacaron? ¿Estás bien? Su excelencia el obispo, estoy bien. Solo que el señor Sora parece haber sido atacado. Estoy intentando confirmar su estado actual. Y tras unos segundos de silencio, Otto, al otro lado del teléfono, comenzó a mostrar la calma que debía tener un obispo. Después de rescatar a Sora, retírate de inmediato. Hay una empresa farmacéutica médica bajo Schicksal a 1 kilómetro de tu ubicación. Te enviaré la ruta específica y puedes retirarte allí. Ya he notificado al personal de seguridad. Aunque no se puede confiar en su capacidad de combate, les he pedido que preparen equipo de rescate y se encarguen del seguimiento y el obispo Otto sigue siendo tan meticuloso como siempre. Es realmente tranquilizador tenerlo como compañero. Los labios de Rita se curvaron en una sonrisa encantadora y peligrosa. Rita colgó el teléfono. El cuchillo en su mano brilló con frialdad. ¿Pero cómo podría dejar ir a alguien que se atreve a atacar al capitán? Bajó el cuerpo y percibió una figura que se acercaba entre la espesa niebla. Rita fue la primera en blandir el cuchillo que tenía en la mano. Ese cuchillo, que normalmente apenas podía cortar un bistec, bajo el movimiento de Rita emitió un silbido al cortar el aire. Pero, inesperadamente, su ataque seguro fue esquivado con facilidad por el enemigo. Al fallar el golpe, el enemigo contraatacó de inmediato. Y entonces, un poderoso puñetazo impactó con fuerza en su pecho. Sin poder esquivar a tiempo, Rita solo pudo cruzar los brazos para bloquear. ¡Qué golpe tan pesado! La enorme fuerza la lanzó varios metros hacia atrás. Solo entonces Rita se dio cuenta de que ese cuerpo suyo ya no era el de una valquirie capaz de destrozar mechas titán con las manos desnudas en el mundo de Schicksal, sino el de una persona común con grandes habilidades. Rita chasqueó la lengua con disgusto. Cuando el humo comenzó a disiparse, lo que vio fueron 2 matones con cicatrices de cuchillo por todo el rostro, vestidos con ropa común, pero con chalecos antibalas y armas en las manos. En algunas zonas turbulentas, 9 de cada 10 personas vestirían así. Claro que eso era raro en China, donde la sociedad es estable. Quizás la única diferencia entre estos dos y los alborotadores comunes era que eran un poco bajos y probablemente solo medían alrededor de 1,6 metros y estaban desnutridos. En ese momento, Rita escuchó un grito de dolor muy familiar. Miró a su alrededor y descubrió que Sora, que estaba inconsciente, se encontraba justo a sus pies. Tal vez debido al impacto de la explosión, había perdido el conocimiento por completo. La razón por la que emitió un gemido de dolor mientras estaba inconsciente fue porque, al retroceder, el tacón alto de Rita había pisado accidentalmente la palma del capitán. Capítulo 88. La estafa de las Herscher. No es una elección sabia enfrentarse de frente a estos 2 matones ahora, y claramente no son tan simples como terroristas comunes. Rita miró a los 2 enanos frente a ella con expresión solemne. Retirémonos primero con el capitán. Al ver a los 2 matones cerrándole el paso por la izquierda y la derecha, Rita ya había empezado a planear la retirada. Sus largas piernas envueltas en medias negras se movieron ligeramente y se afirmaron entre la arena y las rocas destrozadas por la explosión. La arena y las piedras levantadas por el fuerte impulso hacia arriba obligaron instintivamente a los 2 matones a cubrirse. Aprovechando ese instante, Rita agarró al capitán inconsciente que aún yacía en el suelo y huyó de una manera bastante poco elegante, cargándolo en brazos al estilo princesa. En ese momento, Rita vio por el rabillo del ojo que los 2 matones no eligieron perseguirla al verla escapar, sino que parecían buscar algo con ansiedad en el lugar. Esto hizo que Rita se sintiera claramente aliviada. Conociendo muy bien el terreno, se metió rápidamente en un callejón oscuro y desapareció y ese terrorista corría bastante rápido, dijo con enfado la Herscher de la consciencia, lanzando varios puñetazos a un terrorista que huía junto a sus compañeros dentro de las ruinas de la pastelería. Pero incluso supo escapar llevándose a sus compañeros y para ser un terrorista, todavía le queda algo de conciencia.
Sentí. Deja de hacer tonterías y busca rápido al capitán. Gritó Fu Hua con enojo. Oh. Cierto, el capitán. Nuestra Herrscher de la conciencia recién entonces recordó que había un capitán esperando ser rescatado entre las ruinas. Ambas buscaron durante un rato y finalmente encontraron al capitán inconsciente debajo de una mesa derrumbada. Fu Hua lo examinó rápidamente y soltó un suspiro de alivio. Por suerte no le pasó nada grave. Esta mesa debió salvarle la vida. Fu Hua levantó inmediatamente al capitán. Aunque ver a una chica de unos 1,6 metros cargando en brazos, como princesa, a un hombre inconsciente de casi 18 metros resultaba bastante extraño y, en ese momento no tenía tiempo para preocuparse por eso. Recuerdo que en este mundo hay muchas hierbas medicinales en mi dojo. Regresemos primero. El rostro de Fu Hua estaba muy serio. Sentí chasqueó la lengua, aún con miedo. Menos mal que se encontró con nosotras. Me pregunto a quién habrá ofendido el capitán en este mundo y cómo pudo acabar sufriendo una represalia así. Casualmente, ambas acababan de llegar a la puerta de la pastelería, muy animadas por entrar, cuando escucharon una explosión desde dentro. Al irrumpir, encontraron a un terrorista que parecía estar buscando algo en la sala del primer piso. Nuestra Sentí actuó con decisión y lo derribó. Luego apareció otro terrorista bajando desde el segundo piso. Atacó por sorpresa. Casi apuñala a la anciana. Si no fuera por la seguridad del capitán, Nuestra Señora Herrscher de la Conciencia ya le habría mostrado al enemigo lo que significa abrir el cielo con una pulgada de fuerza. No iba a dejar que escaparan tan fácilmente. Sentí miró a su alrededor y finalmente encontró una bicicleta utilizable en un rincón. Tras probarla y comprobar que aún funcionaba, se dio la vuelta y le gritó a Fu Hua. Anciana, rápido, sube al capitán y dime el camino. ¿Una bicicleta? ¿De verdad puedes? Fu Hua estaba un poco confundida. No te preocupes, anciana. Cuando nos robaron la autocaravana durante la gira nacional, ya aprendí a montar en bicicleta gracias a ti. No habrá ningún problema. De acuerdo entonces, y aunque Fu Hua aún dudaba un poco, se sentó en el asiento trasero de la bicicleta, abrazando con fuerza al capitán inconsciente. Agárrate bien, anciana. Y no sueltes al capitán. La Herrscher de la Conciencia sonrió con confianza, se puso de pie sobre los pedales y gritó emocionada. Fuerza de pulgada. Pedalea. En ese instante, toda la bicicleta se detuvo de forma sospechosa, y el chasis entero emitió un chirrido de metal deformándose. Luego, el vehículo completo salió disparado como una flecha soltada del arco y salieron volando y engañaron con éxito a un hombre que esperaba el semáforo en rojo dentro de un coche de lujo. Es un lanzamiento. Es un lanzamiento. Así que y una bicicleta también se puede conducir de esta manera y... Varias figuras aparecieron lentamente en la pastelería que originalmente estaba vacía. Otto observó cómo la bicicleta desaparecía de su campo de visión a toda velocidad. Otto, que había vivido cientos de años, adquirió un gran conocimiento en ese preciso instante. Y Kiana miró a su alrededor y vio que los grupos de Rita y Fu Hua se habían ido en direcciones distintas. ¿Así que este es su plan? ¿Crear un capitán falso y dejar que se lo lleven? En ese momento, a Kiana casi le dolían los dientes de lo absurdo que le parecía. No, no, no. Otto lo negó rápidamente. ¿Cómo puedes decir que es falso? Usamos capitanes reales en cada uno. De lo contrario, ¿no se descubriría de inmediato? Especialmente cuando tenemos que enfrentarnos a una existencia como la Herrscher de la Conciencia. Usar uno falso sería aún peor, dijo Otto con total seguridad. Por supuesto, cada uno es real. Muy real. La marioneta, cuyo cuerpo había vuelto a su tamaño normal, ahora saltaba y bailaba ballet sin parar. Repitió las palabras de Otto y explicó. Aunque el cuerpo es nuestro, la conciencia que hay dentro no lo es. Como si fuera un truco de sombras, otra marioneta femenina apareció detrás de la primera, y ambas comenzaron a bailar como si se reflejaran en un espejo. Kiana inclinó la cabeza, confundida. La causa de todo este incidente, por supuesto, se debe al mérito de nuestra Lady Herrscher de la corrupción, explicó Otto. La Herrscher con la apariencia pirateada de Elysia levantó su falda e hizo una elegante media reverencia hacia Kiana. Se trata de corroer el poder de la Herrscher. Digitalizará todos los recuerdos del capitán del Hyperion en tu mente y luego los copiará en las marionetas de las Herrscher de la dominación.
Finalmente, nacieron estos capitanes con los recuerdos del capitán y, además, este espacio es un espacio virtual simulado por la Herscher del vacío, por lo que no afectará a la realidad en absoluto y, con un gesto de la mano de Sirin, que estaba de pie en una esquina con su uniforme escolar, todas las cosas destruidas volvieron a su estado original, como si el tiempo hubiera retrocedido. Así que... ¡Cha-chan! La Herscher de la dominación saltó de repente sobre la mesa y se plantó allí como una actriz en el escenario, gritando. Este será un escenario perfecto. Una auténtica estafa para engañar a todos. Aunque todas las estafas acaban siendo descubiertas, Otto aplaudió la actuación exagerada de la marioneta. Al final, ¿no hemos logrado nuestro objetivo de ganar tiempo? Kiana permaneció en silencio. ¿Estás seguro de que la mesa no va a volcar? Por supuesto que no, y al menos, no ahora. Otto sonrió con confianza. Muy bien, actores, tomen asiento. Nuestro siguiente grupo de invitados ya ha llegado. Otto se acercó a la ventana y vio a lo lejos una motocicleta eléctrica rosa acercándose a toda velocidad. Capítulo 89. Voy a golpearte. Mei estaba un poco nerviosa de pie frente a la puerta. Por mucho que hubiera pensado las cosas de antemano, estaba a punto de enfrentarse al capitán. Mei empezó a sentirse intimidada. ¿Estoy vestida demasiado informal hoy? ¿Debería maquillarme un poco? Normalmente no uso maquillaje y... Ay, pero mira nada más, ¿este es el nerviosismo y la ansiedad de una chica enamorada? Alicia miró a Mei, que estaba atrapada en su dilema, y también empezó a ponerse nerviosa. Siento que solo me faltan unas palomitas y una Coca-Cola y... Justo cuando la mano temblorosa de Mei por fin estaba a punto de tocar el picaporte de la puerta y... Con un sonido tintineante, el timbre, parecido a un carillón colgado en el marco de la puerta, resonó. La puerta y se abrió sola. Ante las miradas sorprendidas de Mei y Alicia, una voz familiar salió lentamente desde el interior. ¡Qué invitadas tan poco comunes! Soy la anfitriona de este lugar, bienvenidas a las dos. La voz era exactamente igual a la de Alicia, e incluso la apariencia era idéntica. Solo que había una enorme diferencia en el color. Alicia en persona era de un rosa cálido y suave. La que estaba frente a ellas tenía un tono frío, de un azul violáceo que resultaba algo inquietante. Herscher de la corrupción. ¿Qué haces aquí? Mei dio inmediatamente un paso atrás y se puso en guardia. Y además. ¿Qué quisiste decir con que eres la anfitriona de este lugar? Mei captó con agudeza las palabras clave. La Herscher azul violácea con la apariencia de Alicia puso las manos en la cintura y dijo. Por supuesto, significa exactamente lo que dije. En realidad, este era un espacio creado conjuntamente por la Herscher del vacío y la Herscher de la dominación, y todo lo que había en él fue copiado por la Herscher de la corrupción usando datos. Así que no había ningún problema en decir que la Herscher de la corrupción era una de las anfitrionas de este lugar. Claro que, cuando Mei escuchó esas palabras, les dio un significado completamente distinto y... ¿Qué le hiciste al capitán? Mei ya había dado un salto atrás y se había colocado junto a la parte trasera de la moto eléctrica. La espada que había preparado de antemano no era más que un arma común, sin ningún tipo de sellado especial. Pero en manos de Mei, seguía siendo un arma de enorme poder destructivo. La Herscher de la corrupción se quedó ligeramente atónita, con una expresión algo rígida durante un instante, pero enseguida se recompuso. Cuando la estrella de la humanidad brilla, la más resplandeciente de todas guía a las valquirias para atravesar la oscuridad y encontrar esperanza para todos y la estrella más brillante. La Herscher de la corrupción lo describió de forma exagerada y luego mostró una sonrisa astuta. ¿Cómo podría dejar escapar un tesoro así? Por supuesto que lo guardaré bien y lo admiraré día y noche. Oye. No uses mi cara para poner esa expresión. Alicia pisoteó el suelo con enfado. Eso afecta seriamente a mi imagen. Desenvaina la espada y mata. Mei no perdió tiempo hablando con la Herscher de la corrupción. Desenvainó su espada y lanzó un tajo feroz, dirigido directamente al rostro pirata de la Herscher. No te enfades tanto. La Herscher de la corrupción dio un paso atrás de inmediato, esquivando el golpe afilado como si estuviera bailando. Sin embargo, el precio fue que la puerta de la pastelería y parte de la pared quedaron instantáneamente destrozadas por ese ataque. La escena dentro de la pastelería quedó completamente expuesta y...
En ese momento, el interior entero del local estaba teñido de un extraño color verde, y enormes dispositivos de reproducción de distintas épocas estaban colocados al azar en cada rincón. Además, el espacio interior había sido claramente ampliado. Al menos era entre 5 y 6 veces más grande que el tamaño normal de una pastelería. Y justo en el centro de todo el espacio, había innumerables ataduras parecidas a cables, y en medio de ellas estaba atada una figura que me conocía muy bien, como si estuviera en coma. Esa figura era el capitán por el que Mei estaba obsesionada. Capitán. La asustada Mei corrió inmediatamente hacia el centro. Pero fue detenida por incontables cables que cobraron vida como serpientes gigantes. No te apresures, y sentada frente a un enorme televisor antiguo, con la pantalla llena de estática, la Herscher sonrió y chasqueó los dedos. Todo el entorno y los aparatos eléctricos parecieron cobrar vida. La Herscher dijo: ¿Cómo vas a ir directamente a recoger la recompensa por pasar el nivel sin derrotar antes al jefe? Varias corrientes de luz rosadas atacaron a la Herscher de la corrupción, pero todas fueron bloqueadas por los enormes cables. Oye. De verdad voy a enfadarme. Cualquiera que bloquee a una chica hermosa en su búsqueda del amor es como el gran demonio de los cuentos de hadas. Elicia sacó el arco que llevaba en la mano y, sin que nadie se diera cuenta cuando, saltó junto a Mei. No te preocupes, Mei. La señorita Elfa Rosa siempre será tu respaldo más fuerte, dijo, guiñándole juguetonamente el ojo derecho. Siempre logras tranquilizarme. Mei mostró una sonrisa aliviada. Luego alzó la espada con expresión seria. Herscher de la corrupción, aunque no sé por qué estás aquí y tu acto de secuestrar al capitán ya es, de por sí, un crimen imperdonable. Justo da la casualidad de que he estado muy enfadada últimamente y necesito desahogarme, y Mei esbozó una sonrisa fría. Arrastrarnos a este espacio extraño ha sido la peor decisión que has tomado. Porque en este espacio lleno de destrucción, también podemos obtener el poder correspondiente. La hoja, que originalmente era ordinaria, ahora centelleaba con relámpagos. Quizás no pudo desahogar su ira al enfrentarse a Tiana. Pero frente a la Herscher de la corrupción, esa preocupación desapareció por completo. Ahora Mei quizá por fin podía luchar a placer y liberar toda su frustración y mal humor acumulados. La comisura de los labios de la Herscher no pudo evitar temblar, aunque enseguida volvió a la normalidad. Si sigo así, solo estoy buscando que me maten y que luego me den una paliza y... No puedo seguir el plan al pie de la letra. Al menos, dejaré que descargues tu ira, y la Herscher de la corrupción suspiró casi imperceptiblemente. Así que al final solo soy un saco de boxeo empujado al frente por mis colegas y... Pero y la Herscher se lamió los labios cubiertos de brillo labial azul violáceo. Este tipo de actuación se siente bastante bien. Ya que estamos actuando, ¿por qué no hacerlo a lo grande? La Herscher de la corrupción apareció junto al capitán tras unos cuantos destellos. Y, como una pequeña matona, estiró la mano y acarició la mejilla del capitán. Capítulo 90. Aún no he empezado a actuar, ¿por qué ya se ha expuesto mi secreto? Será mejor que te apresures, mi paciencia es limitada, dijo la Herscher de la corrupción mientras estiraba lentamente la mano hacia el firme pecho del capitán. Este es el pecho de un hombre. Es tan duro, completamente distinto al de una chica, y... La Herscher de la corrupción sintió algo muy especial al tocar algo nuevo por primera vez. Y como había copiado la vida del capitán dentro de la mente de Kiana, así como todos los recuerdos del capitán de este mundo, se podía decir que en ese momento la Herscher de la corrupción era la persona que mejor conocía al capitán en todo el mundo. Incluso los recuerdos triviales de la infancia que el capitán de este mundo siempre había olvidado estaban ahora preservados en los datos de la Herscher de la corrupción. Al mismo tiempo, cuanto más comprendía al capitán, más curiosidad sentía por él. Es solo una persona común, pero ¿cómo puede lograr algo tan grande que incluso una Herscher quede asombrada? La Herscher no detuvo sus movimientos. Los humanos son criaturas realmente increíbles y tú, como capitán, aún más. Oye. ¿Vas a seguir tocándome? El capitán inconsciente frente a ella no pudo aguantar más y susurró. Me da mucha cosquilla cuando me tocas. Si sigues así, quizá me dé la risa y... La Herscher de la corrupción recordó de repente que el tipo frente a ella también era un impostor, y que el capitán real seguía atendiendo a los clientes en la pastelería del primer piso. De inmediato, la Herscher de la corrupción perdió el interés y... Oye. ¿Qué estás haciendo con esa mano? Quítala.
Mei, que no conocía la verdad, estaba a punto de echar fuego por los ojos. Ni siquiera yo he tocado así al capitán antes. ¿Qué te crees que haces, falsa Elysia? Por supuesto, la verdadera Elysia tampoco podía soportar ese comportamiento. No te aproveches de los demás. Te estás comportando como una matona. ¿Y si alguien te ve y me malinterpreta? Nuestra señorita Elfa Rosa se preocupaba mucho por su imagen. Aunque también siento un poco de curiosidad por el héroe de este mundo que lidera las Valquirias contra el Honkai. Dijo Elysia algo nerviosa mientras miraba a la Herrscher de la corrupción. Mei se giró en medio del combate y lanzó una mirada ligeramente vigilante a la mujer de cabello rosado. Pero definitivamente no es este tipo de curiosidad. Solo quiero hacerme amiga del capitán Sora. Elysia incluso pisoteó el suelo con enfado. Y, por casualidad, pisó con fuerza un enorme cable que intentaba atacarla por la espalda. Mei soltó un suspiro de alivio, aunque la cautela en el fondo de sus ojos no disminuyó. Se dice que la curiosidad es el comienzo de la caída de una mujer por un hombre y parece que tendré que reducir el contacto de Elysia con el capitán en el futuro y Mei pensó esto mientras usaba la espada larga en su mano para cortar los numerosos objetos parecidos a CD que la atacaban. La razón era simple. Mei conocía demasiado bien el encanto de cierta hada rosa como mujer y un encanto que casi atrae tanto a hombres como a mujeres, y que resulta difícil de resistir para una persona normal. Por cierto, el capitán nos movió un poco hace un momento. Mei sintió instintivamente que algo no estaba bien, pero no podía decir exactamente qué era. Los combates que se sucedían uno tras otro no le dejaron tiempo para pensarlo con calma y... Oye. Anciana, ¿el capitán está bien ahora? La Herrscher de la conciencia miró a Sora, que estaba casi envuelto como un dumpling por Fujua. Dijo con cierta preocupación. Casi estás envolviendo al capitán como una momia egipcia. No pasa nada. La mayoría de las heridas del capitán son solo rasguños leves, dijo Fujua mientras se lavaba las manos. Solo parece un poco exagerado. La razón de su desmayo es que recibió un golpe fuerte de algún tipo. No es nada grave y... Eso es bueno. Senti se sentó con las piernas cruzadas en una silla que parecía bastante antigua, observando constantemente los muebles a su alrededor. Aunque todos le resultaban desconocidos, el estilo de decoración sí tenía ese aire que deberían tener las antigüedades. Por cierto, Senti, ¿estás segura de que no hay ningún problema con el capitán que tenemos delante? El rostro de Fujua no mostró la menor alegría por haber encontrado al capitán, y de repente dijo esto. Lo revisé. La conciencia del capitán sigue siendo la misma, solo hay una ligera diferencia y debería ser por la pérdida de memoria que se mencionó antes, respondió Senti con seguridad. Anciana, ¿notaste algo raro? La Herrscher de la conciencia frunció ligeramente el ceño mientras miraba al capitán, que seguía inconsciente en la cama. A decir verdad, la Herrscher de la conciencia también sentía una ligera sensación de incongruencia en algún punto, pero simplemente no lograba precisar qué era. Revisó una vez más la conciencia del capitán en silencio pero aún así no encontró ningún problema. Mientras observaba su reflejo en el agua clara del lavabo, pensó. Según la información previa, el desarrollo de este mundo correspondía al de una persona común y... Pero entonces, ¿por qué tiene rastros de haber entrenado boxeo como el capitán de otro mundo? Esos maestros de artes marciales en China, cuando alcanzan un nivel elevado, suelen sufrir ciertas lesiones físicas. Aunque los cambios producidos por las técnicas de boxeo de Fujua no son muy evidentes, cuando estaba vendando a Sora, observó la dirección de sus músculos. Eso era claramente una señal de entrenamiento y las marcas aún eran recientes. Como las de un principiante que acababa de lograr algunos avances en boxeo. Según la información que habían intercambiado antes, el capitán de este mundo era una persona común que llevaba varios años dirigiendo una pastelería y... Incluso si hubiera recibido entrenamiento en boxeo o patadas antes, ahora ya sería demasiado tarde. Ese era uno de los puntos y todo tipo de pistas sutiles y ligeramente contradictorias se entrelazaban en la mente de Fujua. Y en segundo lugar, y las habilidades del terrorista con el que me encontré antes en la pastelería y eran demasiado parecidas a las de una sirvienta de mis recuerdos. Aunque la apariencia era completamente distinta y solo intercambiamos un golpe y... Pero ahora que lo pienso, esa técnica se parecía muchísimo a la de Rita. ¿Podría ser que el capitán frente a mí? Fujua cerró los ojos y respiró hondo. Luego abrió la boca y dijo.
Sentí, ¿qué deberíamos hacer si alguien de repente nos engaña? ¿Ah? ¿Quién es tan atrevido? ¿Cómo se atreve a engañar a la gran Lady Herscher de la conciencia? ¿Está cansado de vivir? Sentí se levantó de inmediato y gritó furiosa. El capitán, tendido en la cama con el cuerpo envuelto en vendas, tuvo un ligero espasmo en los párpados y por dentro entró en pánico. ¿Qué está pasando? Aún no he empezado a actuar y ya siento que estoy a punto de quedar al descubierto.